Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 10 y hoy el versículo 8 principalmente. Los amonitas salieron y se pusieron en orden de combate a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Sobá y de Rehob y los hombres de Tob y de Maaca quedaron aparte en campo abierto. Entonces, queridos amigos, esto es lo que nos presenta hoy la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este contexto bíblico? Como siempre, mirar un poco, entender qué es lo que está queriendo describir. El momento en que los amonitas juntos con sus aliados arameos se preparan para enfrentar a David. Esto es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Se preparan, vamos a confrontarnos, vamos a pelearnos. Ahora, la humillación previa a los mensajeros de Israel desencadenó esta guerra, porque David, él envió justamente para dar los pésames por la muerte de Nahás, que era el rey, y su hijo era Hanún. Pero dice que los generales, cuando vieron ahí a los hombres de David, estos generales amonitas lo que hacen es, ¿realmente piensas que David envió sus pésames para honrar a tu padre? No, te habrá enviado sus servidores para explorar la ciudad y hacer su reconocimiento y después destruirla. Calaña de problemas y inauguración. Y aquí desencadena esta guerra. Esta es la situación bíblica en que nos encontramos, nuestro contexto bíblico. Por lo tanto, este texto lo que está haciendo es subrayar dos escenarios distintos. Los amonitas que van a defender el Sha'ar, ¿verdad? O sea, la puerta. Sha'ar quiere decir puerta, y esta puerta de la ciudad, mientras que los arameos, que son sus aliados, son mercenarios contratados, se sitúan, dice, en el Sadek, es decir, el campo abierto. Sadek. Sha'ar, Sadek. Están tomando posiciones como para la guerra, como para la batalla. El verbo que se utiliza aquí para alinearse, es decir, ponerse en actitud de guerra, de campaña, es el arak. El arak indica un orden militar bien calculado, es decir, que ahí la pesa teñañora y no te imaginas así nada de coave, ya puede tener verdadera batalla. Pero bueno, ya preparar. Esta palabra, el araj, indica este orden militar bien calculado. No es improvisado. No es improvisado. Se dan cuenta que los mismos generales aquí, en este caso del hijo de Nahás, es decir, Hanún, cuando recibe esta información de los generales, o mejor dicho, el chuchuchuchu, ¿verdad?, que viene ahí a chismosear, por decir, estos generales, diciendo que David aquí no está viniendo, dice, para darte los pésames. Plango uinave,
o mañana, esa mañana, y después nos va a mandar su ejército y va a venir a pelear contra nosotros. Y por eso es que toman esa decisión y les maltratan prácticamente. Dice que Hanún prendió a los servidores de David, los afeitó, la mitad de la barba, como Penoche, cortó sus ropas por la mitad hasta la altura de las nalgas y luego los despidió. Esta era la peor afrenta, queridos amigos, como hemos estudiado también en el versículo ya 4. Nosotros habíamos estudiado esto. Ahora estamos en el versículo 8, que ya comienza la guerra. ¿Por qué? Porque David también, cuando le anunciaron esto, se enojó mucho, ¿verdad? Porque él tenía una buena intención. La intencionalidad de David era demasiado grande. Ir a sentir, pero estos generales le meten en la cabeza a Hanún de que estos son espías prácticamente. Entonces, aquí se nos está indicando un orden militar bien calculado, una manera de alinearse también no improvisada, y entonces la tensión narrativa, porque eso también es interesante dentro de toda narración, que existan tensiones, y así nos va mostrando un poco de las estrategias que van a ir utilizando para la guerra. La ciudad por una parte protegida y el campo es expuesto. Y así crea un frente doble para Israel. Por una parte que tiene que luchar en campo abierto, Sadek, pero por otra parte también este ejército que está cuidando el Sha'ar, es decir, la puerta de la ciudad. Ahora, dentro de su contexto histórico, porque esto es el contexto bíblico, lo que nosotros estamos viendo, lo que había sucedido en estos versículos que nos preceden del capítulo 10, el contexto histórico nos sitúa en el siglo X a.C., David es rey, ya se ha afianzado, Israel por lo tanto también consolida su poder, sus fronteras, David ya puede presentarse él mismo a luchar, a pelear, y los amonitas de esta manera se sienten también amenazados por esta expansión israelita, y por eso es que recurren a contratar también fuerzas, es decir, ellos traen y contratan a los arameos que los puedan ayudar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Box disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Antonia, y platícanos cómo Carlo integraba su vida espiritual de joven con las actividades diarias de la normalidad, que jugaba, que tenía amigos, pero a la misma vez, pues, esa vida espiritual que vivía cotidianamente. Sicuramente Carlo vivia la straordinarietà nell'ordinarietà della vita. Questo è quello che è il punto caratteristico della spiritualità di Carlo. Por llevar esta extraordinariedad de su vida interior en la vida de cada día. Carlos decía que cada uno de nosotros es un místico, porque hemos recibido el bautismo y tenemos la Santísima Trinidad que está en nuestro interior, que vive en nosotros. El problema es tener esta relación especial con Dios, vivir siempre a la presencia de Dios.
Y allora, si tú vives la presencia de Dios, también la cosa más sencilla, como cocinar, jugar, estudiar, cualquier cosa, eso deviene una oración continua si tú la haces por amor de Dios, con el pensamiento, la mirada a Dios. Eso es muy importante. Y vivir la espiritualidad en cada día, diaria. Sí. Porque Carlos era un joven que iba a la escuela, le gustaba un poquito de fútbol después que cuando salía de la escuela, jugaba, tenía los videojuegos, pero se ponía el límite máximo 1 hora por semana, porque decía que es peligroso. Había leído que en los Estados Unidos están jóvenes que tienen adicción, que tienen epilepsia por exceso de videojuegos. Y allora tenía la temperanza y dice, no, yo máximo 1 horita. Y se poneva questo limite in sua vita. Él solo iba como gestionando. Tenía questo equilibrio especial. Y vivía sobre todo esta unión siempre con Jesús. Cuando tú estabas cerca de Carlos, como cuando estás cerca de una monja de clausura, una monja, ¿no? Que tiene esta sensación del Espíritu Santo fuerte, ¿no? De esta paz, de esta... Como te transmitía eso. Sí, como se te transmite, que te levanta el alma, porque tiene como una atmósfera, ¿no? Como cuando va en un santuario de la Virgen María particular. Se siente. Que se siente. Con Carlos siempre tenía esta sensación de paz, como si tú percibieras a Jesús. En su alma. Como que lo emanaba, ¿no? Como si era un radiador de Jesús. Sí. Y seguramente esto en toda su vida diaria, todo quello que hacía, lo hacía siempre en Jesús, por Jesús y con Jesús. Esto es su característica. Quindi la santidad es una cosa que riguarda a todos. Todos somos llamados a ser santos. Jesús nos dice, usted es el sal de la tierra, la luz del mundo. Carlos decía, todos nacen originales, pero muchos mueren fotocopias. Fotocopias significa no realizar este proyecto de santidad que cada uno tiene. La imprenta digital son diferentes uno de los otros, significa que cada uno es especial. Pero no es que todos tengan la estima, las visiones, las apariciones, ¿no? Estos son dones extraordinarios que da Dios. Grazie gratis date, se dice en latino, el término. Son donos gratuitos, pero no tenemos ningún mérito de esto. El nuestro mérito es vivir la santidad cotidiana, vivir las virtudes heroicamente, que son esta actitud inestable de la voluntad al bien. Carlos era siempre con esta voluntad al bien. Hacer el bien. Estaba conectado a Dios permanentemente. Permanentemente. Y allora vivir siempre a la presencia de Dios. Es posible, naturalmente necesita de rezar. Carlos iba a la misa cada día, sobre todo cuando tenía los días, pero rezar, vivir siempre, de ver las cosas con la mirada de Dios, comprender que la vida es pasajera, cada minuto que pasa dice Carlos, un minuto menos que tenemos por devenir santos. Comprender que la santidad es una llamada por todos, ma sobre todo no necesita de cosas extraordinarias, necesita de vivir esta unión con Dios y sobre todo de ser portadores de Dios en el mundo, testimoniando sobre todo, porque el testimonio, la testimonianza es la cosa más importante, sobre todo la coherencia de tu vida. En Carlos se veía esta coherencia, se percibía que vivía verdaderamente esto, porque con la palabra yo puedo mover el área, pero poi se con mi vida non dimostro quello che io creo, si vede la discrepanza, no? Sì, sì. E con Carlo no, Carlo era un'armonia continua. Questa era sicuramente la principal característica de Carlo. Sí, lo podía integrar en su diario vivir con las circunstancias normales de un joven, de un niño, integraba esa relación y lo reflejaba, ¿no? Certo, ma il misticismo es unión con Dios, esto es el ser místico. Claro. Si tú tienes esta
continua unión. Tú sabes, ser con la consapevolezza que Dios es con nosotros siempre, que está en nuestro interior, que tenemos que conectar esta unión. Porque el problema es que si yo me conecto, no tengo la conexión a internet, soy desesperado hoy. Si no tengo la conexión con Dios. No, es como si yo me cerro todo el cielo. Tenemos que ver esta relación. Y ahora, Carlos nos enseña que es posible. Una mujer que cocina con amor por Dios, por los demás, no por el próximo. Esa es una oración. Cuando Jesús habla de oración continua, también es esto. En el actuar. En el actuar toda la vida, en perspectiva de vida eterna. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, y hoy el versículo 8 principalmente, en que nos cuenta que los amonitas salieron y se pusieron en orden de combate a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Sobá y de Rehob, a los hombres de Tob y de Maaca, quedaron aparte en campo abierto, Sadek. Decíamos que Okuyegwey necesitan más fuerza, entonces llaman a estos soldados. Estos son los que hacían también por dinero, es decir, ellos prestaban un servicio, recurren así a las fuerzas arameas, están contratando las fuerzas arameas de Sobá, de Rehob, Tob y Maaca. Esto indica que es casi como una guerra, dígate, ya lleva una guerra mundial, pero es una guerra que se está ampliando, una guerra dentro de esa región, donde los amonitas, para defenderse mejor, contratan estos mercenarios, es decir, bajo sueldo. Paga ponata PM, por lo tanto, vamos a contratarle a ustedes. Necesitamos fuerza, y son los que vienen de Sobá, de Rehob, de Tob y de Maaca. Indica la importancia geopolítica también de esta región. Una alianza que están haciendo entre ellos, quiere decir que
Es importante también la región, o es importante el lugar donde están. Por eso es que estos se alían también, porque ABU Israel, estos israelitas vienen y le vencen a los amonitas, así es que vamos a unirnos. Por eso se unen todos aquí. En este sentido, estas alianzas, queridos amigos, eran muy comunes también en estos tiempos para defenderse, sobre todo donde los reinos más pequeños, acuerdo, o depende de otro. Ya depende Batecobaina, entonces ellos, al depender de los ejércitos mercenarios, con esto también ellos procuraban equilibrar su ejército, procuraban equilibrar a aquellos que harán frente al enemigo que se está acercando para poder vencer. Porque recuerden que esto no es fácil, y además en ese tiempo era cuerpo a cuerpo. Algo te puntito íntima ya es apenas de objetivos y yo que tengo todavía yo joven de cohete y mucho más que 2, 3, 4, 5 o 6 soldados peleando cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Por un objetivo. Incluso todo esto último que hemos escuchado, esa bomba que perfora, dice, imagínense, 50 metros de yo, o no sé cuánto, algo así. No capullo de nada. Ojo, a meter 50 metros de yo, capú allá adentro, ¿verdad? Es decir, como para asegurar muchas cosas de lo que ellos están queriendo destruir. Bueno, a ver, coño organizar. A operar es a soldados. Estos son arameos de estas regiones. Pero tienen también un interés estos pueblos de defender y de ayudar, porque son todos de la región. Porque a ver la amonita cuera joano, a peña de Yeguata, Israel utama puebeben, hañandé vecinos y nada con los amonitas. Quiere decir que a opeica toma ya de tocaña de ahí. Así que ya reuní que los instantes ya un barete que ya jato, a pesar de que somos nosotros mercenarios, ¿verdad? Pero vamos a defender. Aquí hay una mención de la puerta, ¿verdad? El sha'ar y el sadek, es decir, el campo, que por una parte está reflejando todo lo que es el aspecto humano, el aspecto de la ciudad, el aspecto urbano, lo que es adentro, ¿verdad? De una ciudad, la puerta, sha'ar. Pero al mismo tiempo el sadek también está indicando el campo, las afueras de la ciudad. Y todo esto quiere decir que hay un centro de poder en cuanto a la ciudad. Porque aquí es donde tenemos el centro de poder. Pero el campo también es el centro para el enfrentamiento. En cuanto que uno es el centro del poder donde vamos a maquinar, donde tenemos que pensar, ya mañana ya calcular y ya la gente lleva. Y entonces por eso es que defendemos las puertas, sha'ar, anillo y quiete, porque de aquí es donde nosotros vamos a maquinar todo. Este es nuestro PC y ahí ya la gente lleva. En cuanto que el sadek, es decir, el campo, será el lugar de la batalla, el lugar del enfrentamiento bélico. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Antonio, ¿por qué para Carlo la Eucaristía fue la autopista al cielo? Porque Carlo decía que no está cosa más sobrenatural que la presencia viva y real de nuestro Señor, como Él lo prometió, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta la fin del mundo. Jesús está siempre con nosotros, restado en su presencia física, no solamente espiritualmente está en todos los lugares, pero con su presencia física, porque nosotros hemos
de espíritu y carne, tenemos esta composición, ¿no? Sí, sí. Quindi Jesús quería nutrir no solamente nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo, porque tenemos esta herida del pecado original que nos inclina al mal. Sí. Y Jesús, a través de la Eucaristía, es la medicina del alma, es un fármaco de mortalidad. Y con la Eucaristía nos ayuda a guarir esta herida, a reforzar la voluntad, porque la santidad consiste en el vivir heroicamente las virtudes cristianas. Cosa es una virtud? Es una actitud inestable de la voluntad al bien. Significa, alla fine, non hacer más pecados veniales, voluntarios. Quindi, por divenir fuerte, la Eucaristía es verdaderamente el ayudo máximo que podemos tener, porque es Jesús que combate con nosotros. Y quindi Carlo decía, están colas de gente en frente de un concierto, de un fútbol match, pero no veo esta colas en frente de la Eucaristía, del tabernáculo. Decía que nosotros somos más afortunados de aquellos que vivieron más de 2000 años con Jesús, porque esta gente por ver Jesús tenía que caminar horas. Alguna vez era muy difícil acercarse a Jesús. Por nosotros es bastante ir a la iglesia más cercana de nuestra habitación. Tenemos Jerusalén, la llamaba la Eucaristía, Jerusalén con nosotros. El tabernáculo es una Jerusalén. Sí. ¿Y cuántos tabernáculos tenemos en el mundo? ¿Cuánta Jerusalén? Decía, millones de Jerusalén. Allora tendremos que visitar a Jerusalén, el tabernáculo, con la misma devoción como cuando hacemos un peregrinaje a Jerusalén, porque Jerusalén está aquí. Y allora decía que tenemos este dono de la Eucaristía, que es verdaderamente la autopista, proprio porque Jesús nos ayuda, está con nosotros, por la nos lleva. Y sobre todo con la Eucaristía nos refuerza. La Eucaristía te hace hacer un camino de santidad muy veloz, porque con la ayuda de Jesús tú vas a hacer el paso. Es difícil sin la Eucaristía, muy difícil, porque la Eucaristía es verdaderamente una medicina del alma. Carlo dice que es un viviente, Jesús es un vivo. Cuando nosotros en la iglesia está un vivo, no es una cosa così simbolica, muchos no creen en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Si está un incendio, decía Carlo, ¿quién se preocupa de prender el vivo del tabernáculo? Piensan todos, ma non piensan a Jesús, ¿no? Sí. Y muchos de estos milagros eucarísticos fueron, ¿no? Que demuestran que la hostia se preservó, muchas cosas, ¿no? Proprio perché l'Eucaristia è così importante, fondamentale. Para él. Chi come mi carne e beve mi sangre starà in me e io staré in él. È una promessa di Gesù, che è una promessa che tiene un valore infinito, ¿no? Come il sarmiento e la vid. Se io voglio portare il sarmiento della vid, esto non può portare frutto. E la misma cosa è l'Eucaristia. Se io non tengo questa unione eucaristica, non puedo portar fruto. Y dice Jesús, siempre en este Evangelio, sin mí no podría hacer nada, porque verdaderamente tenemos que comprender que Jesús es nuestra fuerza, todos. Y allora ecco perché l'Eucaristia è l'autopista hacia el cielo, porque verdaderamente chi come l'Eucaristia tiene una fuerza. Cuando hacen los exorcismos, la cosa que más detesta el diablo es la Eucaristía, porque es Dios en persona. Quindi los satanistas tienen mucha fe, alguna vez mucha más fe que los católicos, porque ellos lo saben bien que está la Eucaristía. Quindi esto es un po' uno scandalo que la Eucaristía no es amada como tendría que ser amada, ¿no? Porque es Dios con nosotros, Dios que está con nosotros siempre. En cada momento yo puedo acercarme a Dios en el tabernáculo, puedo hablar con ellos. Y decía Carlo que lo más nos hacemos esta adoración eucarística, lo más el Señor nos donará las gracias y seremos siempre más posible por nosotros de escuchar
de percibir esta presencia. La presencia. Pero tenemos antes, es difícil, ¿no? Necesita mucha constancia, oración, anche fuerza de voluntad, porque inicialmente no es fácil hacer la adoración eucarística, pero poco a poco el Señor va a transformar y se fa sentir verdaderamente. Y Carlo, cuando iba a la adoración eucarística, ¿leía algo? ¿Solo platicaba? No, estaba en silencio. No leía, o sea, solo veía. Silencio. Y es corazón a corazón. Los dos corazones latiendo. Seguramente era un místico, Carlo. Empezando la adoración eucarística se puede ayudar rezando el rosario, haciendo cualquier meditación, una oración. Pero él prefería practicar. Pero l'ideal es hacer silencio total. Sí. Estar enfrente de Jesús Eucaristía. En el tabernáculo también si es cerrado, no importa. Lo importante es que está la presencia real de Jesús. Esto seguramente nos va a transfigurar. Verdaderamente esta luz como a Moisés, ¿no? Cuando estaba enfrente de la zarza ardiente, ¿qué le pasaba? Le venía luminoso, ¿no? Sí, y poi intercedeva por el pueblo de Israel. Y lo mismo se pasa cuando hacemos adoración eucarística. No lo vemos con los ojos, que somos, ma esta luz de Dios nos invade y va a guarir todas nuestra imperfección, la herida del pecado original, todos. Es la fuerza, la autopista hacia el cielo. Santa Misa, Santo Mi, dice acá. Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 8 de septiembre. Estamos leyendo hoy la profecía de Miqueas, Mi Homo Ya, quien como Yahvé. Capítulo 5 del 1 al 4a. Así habla el Señor. Y tú, Belén de Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra, y Él mismo será la paz. Queridos amigos, aquí el profeta Miqueas, quien como Yahvé justamente nos está recordando y nos está diciendo que esta aldea, y tú, Belén de Efratá, Nemishetereingo lleva, Maigo y Mandu Adandereje, pero sin embargo, a pesar de ser la más pequeña entre los clanes de Judá, dice, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. Upeaco dice, Ina Peñandea, pues te ves yo que fuera, ¿verdad? De donde menos se piensa, salta la liebre. Pero esto quiere decir para nosotros que lo que importa es el corazón abierto. Aquí lo que importa es, queridos amigos, es el camino de humildad, ese corazón abierto a Dios, cuando uno quiere el bien y cuando uno quiere que todo mejore. Porque normalmente la palabra de Dios nos habla de aquellos que tienen el corazón cerrado, la mente obstusa. Aumiabe un bojera los ricos, pero que en realidad es un corazón soberbio. Es aquella persona que no quiere entender cuál es el designio de Dios, porque y por lo tanto se encierra la voluntad de Dios. No yepa de la necesidad de los indígenas, de los niños de la calle, de la gente sin oportunidades, y en fin, simplemente mira lo que le interesa, lo que le gusta. Entonces por eso el Señor una vez más hoy nos está llamando. Y tú, Belén de Efratá,
Tú no eres realmente la más pequeña, porque de ti nacerá el Salvador. Pero lo más lindo es la consecuencia, como termina. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra, y Él mismo será la paz. Es mejor entonces, desde la humildad, desde lo pequeño, queridos amigos, hacer un camino que nos lleve a la paz, hacer un camino que nos lleve a la felicidad para todos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre nuestro país, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? nosotros tu amor, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Abre nuestra mente, boca y corazón. Hoy somos llamados a la conversión. Con fe nos acercamos a la comunión. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización
y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, el versículo 8. Queremos estudiar, ver un poco lo que pasa. Los amonitas salieron y se pusieron en orden de combate a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Sobá y de Rehob y los hombres de Tob y de Maca quedaron aparte en campo abierto. Entonces, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad?, todo lo que estamos escuchando aquí dentro de un contexto también histórico. Es decir, aquí el aspecto del enfrentamiento bélico lo damos en el SADC y también el centro de operaciones, el centro, vamos a llamarle así, el cerebro, de donde se organiza todo, la ciudad. Entonces, la defensa del Sha'ar, la puerta, la que nos cuida, la entrada, ni ande invadite. Y por supuesto, sale. Tenemos que estar en campo abierto en cuanto ellos vienen como para poder pelear y no dejar acercarse a las murallas ni a las puertas de la ciudad. Dentro de un contexto cultural, ¿qué es lo que esto significa para nosotros? Todo el aspecto antropológico, ¿verdad?, social. La puerta de la ciudad, recordemos, el Sha'ar, siempre es el corazón cultural, político y religioso de la comunidad. El Sha'ar siempre fue. Upepeo guapila rey, upepeo guapila melech, lleva. Para poder hacer estos tres elementos. Por una parte, celebrar los juicios, celebrar los pactos, celebrar las ceremonias. La puerta es el centro, por eso te dice un centro cultural, es un corazón cultural. Al mismo tiempo es político, porque es la forma como se gobierna. Aquí entonces la puerta es el lugar por donde todos tienen que entrar y salir. Y ahí es donde se va a tener que decidir el rey. Si ustedes quieren conocer sobre esto, sobre las cosas antiquísimas de la arqueología, Israel, principalmente en el lugar que se llama Adán. Ahí existen todavía restos, algunos más o menos bastante antiguos, de lo que era esta ciudad de Dan, e incluso lo más interesante es que ahí está uno de esos modelos de las puertas que se utilizaban en la ciudad. En muchos otros lugares también encontramos, por ejemplo en Megiddo también encontramos, ¿verdad?, restos así, pero siempre son después reconstruidos por la arqueología, de acuerdo al estudio y procuran volver a restaurar, como para que nosotros podamos mirar, ver, tocar, sentir, ya ella lleva como era. También en Hatzor, que es un poquitito más al norte del lago de Galilea, cerca de Dan justamente, ahí también tenemos, eso es del tiempo de Salomón, ¿verdad? Es el año 1000. Aquí estamos en el momento de el rey David, un poquitito antes, y él va ahí contra los amonitas, ellos cuidan el Sha'ar, es decir, la puerta, pero la puerta siempre es el lugar primordial, esencial, donde se sentaba el rey, podía impartir justicia, también podía impartir cuestiones culturales, o sea, todo sucedía ahí frente a la puerta. Incluso el de Dan, está la puerta, está el trono, el lugar donde se sentaba el rey, ¿verdad?, y sus soldados, ciertamente que lo cuidaban, y así como enfrente hay como una plaza no es tan grande, ¿verdad?, pero se nota que era el lugar donde llegaba la gente, llegaba con sus carros, con sus caballos, seguramente, y cosas, como una plaza frente a la puerta. Había un y que iba la ciudad, ¿verdad?, la ciudad protegida. Pero es ahí, desde ahí donde regía
el rey, gobernaba el rey. Ahora, queridos amigos, convertirlo esto en campo de batalla significaba profanar un espacio de orden social. O sea, el sha'ar dentro de la ciudad no se puede. Ahora, el campo, el sadé, por otra parte, era símbolo de vida agrícola, porque ese es el lugar donde plantamos, donde cosechamos, pero también es vulnerable. ¿Por qué? Porque no hay defensa, es un espacio abierto y uno está expuesto a cualquier cosa. La enemiga tuvo usted donde ellos lado, está por el cuello lado, de costado, entre dos, entre tres, ella bota. Diga tu madre, la defender. Entonces uno está expuesto. Por eso que antropológicamente la decisión de dividir las fuerzas muestra también la confianza en la estrategia humana, pero por otra parte en las alianzas extranjeras que ellos están haciendo. Pero atención aquí, confían en las fuerzas humanas sin depender de Yahvé, es decir, sin depender de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras Joaquín oraba y ayunaba en el desierto porque sus ofrendas no eran aceptadas en el templo dado que no tenía descendencia, Ana, refugiada en un rincón del jardín de su casa, se quejaba amargamente por su esterilidad y le pedía con todo su corazón a Dios que así como le concedió un hijo a Sara, la esposa de Abraham, en el ocaso de su vida, le otorgara también a ella la feliz oportunidad de ser madre. Y de pronto se le apareció el ángel del Señor y le dijo: Ana, Ana, el Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás y parirás, y se hablará de tu progenitura en toda la tierra. Y Ana prometió al instante que ese hijo o hija lo entregaría como ofrenda al Señor y permanecería a su servicio todos los días de su vida. Al mismo tiempo, Joaquín era visitado en su tienda de campaña por el ángel que le anunció: Joaquín, Joaquín, el Señor ha oído y aceptado tu ruego. Sal de aquí, porque tu mujer Ana concebirá en su seno. Y en efecto, a los 9 meses nació la Virgen María. Aunque existen diversas tendencias que indican que María pudo haber nacido en Nazaret o en Séforis, la teoría más aceptada es que vino al mundo, según San Sofronio y según San Juan Damasceno, dicen que nació en Jerusalén. Y tal como su madre Ana lo había prometido, a los 3 años fue presentada a los sacerdotes y confiada su educación al templo, en el que recibió todo el conocimiento que sobre las Sagradas Escrituras le era permitido a las israelitas. Aprendió a tejer, a bordar y en general lo que debían saber las mujeres judías sobre el matrimonio y el comportamiento social que debían tener. Tras la muerte de sus padres, cuando contaba 14 años, los rabinos consideraron que era hora de buscarle marido y, dada su condición de hija del templo y por lo tanto pura e inmaculada, convocaron a los viudos porque con ellos podía preservar su castidad. Y entonces los convocaron para que se presentaran con sus varas de pastores y el dueño de aquella que floreciera sería el elegido, privilegio y honor que le correspondió a un ebanista llamado José, nacido en Belén y descendiente de la casa real de David, con quien al poco tiempo celebró sus esponsales. Los esponsales eran una ceremonia mediante la cual la mujer ya pertenecía legalmente al esposo, aunque el matrimonio solo se oficializaba 1 año después. Pues cumplida la gestación, María y José tuvieron que viajar a Belén para inscribirse en el censo ordenado por el emperador romano Augusto, y el alumbramiento los sorprendió en una gruta iluminada por la gloria del Señor,
mientras una fulgurante estrella permanecía detenida sobre la cueva, señalándole así el punto exacto en el que había nacido el Mesías a los Reyes Magos y a los pastores. Le señalaba ese sitio a los Reyes Magos y a los pastores que apacentaban sus rebaños en las cercanías. Luego la Sagrada Familia volvió a Nazaret, de donde tuvo que huir apuradamente para salvar la vida del infante de la persecución de Herodes. Y luego de retornar de Egipto, la Santísima Virgen María debió soportar la angustia que le produjo su desaparición en Jerusalén a los 12 años. Todas estas vicisitudes prepararon a la Santísima Virgen María para enfrentar la pasión y muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, viacrucis que sobrellevó ella con humildad, con dignidad, con entereza y con estoicismo, porque era consciente de su papel frente al sacrificio de su Hijo para redimir a la humanidad. Por eso, no nos cansamos de alabarla y bendecirla diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Tengo los ojos puestos en el Señor. Él saca mis pies de la red. Recuerda, Señor, que tu ternura es eterna. Acuérdate de mí por tu bondad.
consumen mi corazón y mi carne. Por en Dios mi roca por siempre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 10 del segundo libro de Samuel, el versículo 8. Los amonitas salieron y se pusieron en orden de combate a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Sobá y de Rehob y los hombres de Tob y de Maaca quedaron aparte en campo abierto. Queridos amigos, hay algunas de estas palabras claves. Esta primera palabra justamente es lo que ya estuvimos hablando un poco, el sha'ar, ¿verdad? La puerta, la puerta. En hebreo no solo designa ese acceso físico directamente por donde se entra a la ciudad, sino que ya habíamos dicho, es el lugar de donde está rigiendo o está juzgando el rey. Por lo tanto, tiene la categoría de un tribunal, el lugar desde donde el rey está poniendo el punto sobre las íes para poder regir. Es un tribunal. Tribunal de los ancianos, tribunal donde está el rey, donde escucha también, donde se toman las decisiones comunitarias, porque Uper vive entero de teas. A Uper entonces me embargo en la plaza y pea veña monguetata, vaya pota que vamos a hacer nuestra ciudad, etc. Ahora, en la traducción que tenemos, el libro de los 70, aparece aquí el famoso pilé, ¿verdad? El pilé en griego, con esta misma carga simbólica también de lo que es el sha'ar, pero que significa ese espacio de autoridad. Pilé, vea, griego. Ahora, que los amonitas se apostaron allí significa también que estaban dispuestos a defender lo más sagrado de su propia identidad. Porque, la ave que no la abre corapubre por medio de nuestra propia puerta, porque ahora vengo Yeikeina. Así es que lo que tenemos que defender es nuestra puerta. Incluso también allí en Cesarea Marítima, pero esto ya es en tiempo de los bizantinos, pero después de los cruzados, principalmente de los cruzados, ahí ya van mejorando el estilo de puerta, lo que le llaman las puertas pico del oro, pensamos era interesante. O sea, recuerden que ave, que bella, o otro o que ave. Pum, pum, pesarejo. Después ahí hay como un zaguán, siempre en la puerta. Pepe llega o qué. Oye, ya, y ese ya es para entrar a la ciudad. Es decir, que prácticamente son 3 puertas. El que defiende la ciudad, aquí como un zaguán, llega otro o qué. Y después aquí otra vez así, y que ya sale hacia afuera, ¿verdad? Entonces, vea la pico del oro, mujeres, y vaya a hay que tú ya visitar, no hay fotos, todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? Porque estas eran las defensas. Y ahí es donde se concentraba, como para que los soldados, flechas, lanza, jabalina, todo lo que sea, claro, y si es necesario, pues si llega, porque ellos pues venían y forzaban todo el ejército, forzado, y te dan, ya veo que vea. Pero aquí pues se iban a encontrar, imagínense, se iban a encontrar nada más y nada menos que con 3 puertas, y esas puertas que son prácticamente inaccesibles por el grosor, por el peso, tuya formal y nada mío que me. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.